por la invitación y gracias a todo el equipo. Les felicito primero que nada porque han hecho un excelente trabajo de organización, como siempre, impecable, impresionante, y me da mucho orgullo como ecuatoriana que mis compatriotas hagan las cosas tan bien. De verdad, ha estado increíble. Yo creo que voy a compartir pantalla porque siempre las imágenes nos hacen mucha falta, ¿no? A los que somos profundamente visuales. Y cuando Pablo me invitó a hacer esta especie de mini clase de un tema tan vasto, me asusté porque dije, Dios mío, esto es como tratar de hacer unos 8 seminarios de investigación en muy poquito tiempo, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más concreta y sintética posible, y los que me conocen saben que me cuesta mucho trabajo, pero voy a tratar como que de condensar un montón de ideas. Ay, ¿por qué aplasté? Perdón, aplasté share en vez de presentar, esto es lo que quiero. Un montón de ideas que han ido cuajando a lo largo de los años, ¿no? Y atravesando varias disciplinas, la verdad, y ahora lo que estoy tratando es justamente de hacer este esfuerzo de síntesis en la búsqueda de modelos alternativos para la ciudad. Y la verdad es que toda mi búsqueda nace de la Amazonía ecuatoriana y de mi preocupación profunda por la manera en la cual se está y se viene urbanizando desde que se encontró petróleo en Lago Agrio en 1967 o 68, no me acuerdo el año exacto. Pero a raíz de eso, obviamente, hemos visto un proceso nefasto de colonización que es completamente agresivo, tan agresivo como las industrias extractivistas que le dieron origen a este urbanismo, ¿no? Urbanismo de externalidad negativa de la economía global. Creo que no se le puede describir de otra forma porque no es más que eso, ¿no? Una especie de producto colateral. Y como dijo hoy en la mañana una de las presentadoras, me gustó mucho su descripción de este urbanismo lineal, ¿no? De este urbanismo de filamento que describió, que está ahora ocurriendo justamente en la zona donde se está minando oro, ¿no? En la zona de Macas, de Lupano, que es una zona que ha sido ocupada ancestralmente. Y siempre estos urbanismos siguen repitiendo, reproduciendo el mismo proceso de urbanismo entrópico, que en realidad carece de modelo, solo externalidad negativa, como hay otras externalidades negativas, la contaminación, la expulsión de poblaciones ancestrales que han estado ahí muchísimo tiempo, los problemas de salud pública que conlleva toda esta contaminación, toda esta deforestación, etcétera, etcétera. Y obviamente en respuesta a eso uno empieza a preguntarse, bueno, tiene que haber otra forma de estar en el mundo que no sea esa, ¿no? Y se pone uno a estudiar el tema de la planificación urbana y cuando uno estudia este tema y yo vine acá a hacer mi doctorado financiada por el petróleo ecuatoriano porque tuve una beca de la CENESID por 4 años que es la que me ha permitido estar acá y de alguna manera sí me da un cargo de conciencia que mi educación ha sido financiada también por eso, ¿no? Y me pregunto, bueno, ¿qué le voy a devolver yo a mi país con todo lo que ha gastado en educarme? Cuando con ese valor hubiese podido educar a muchísimos niños en la misma Amazonía. Entonces espero que algún día dé algún fruto que valga la pena esto, porque se carga una enorme responsabilidad cuando se ha tenido el privilegio de la educación. Pero les soy sincera, en Occidente yo no he encontrado las respuestas. Y en ese sentido sí me gustaría hablar un poco del tema de los modelos urbanos, ¿no? De cuáles son los principios básicos de la planificación urbana. Y lo que nos enseñan en las escuelas generalmente está relacionado con los principios básicos de la planificación urbana occidental. Los contenidos en nuestras escuelas de arquitectura, de urbanismo, de diseño urbano, de planificación urbana, de arquitectura del paisaje, tienen que hacer una tarea urgente de cambio, de transformación de los contenidos, porque los contenidos han sido históricamente enfocados en el mundo del Atlántico Norte o en el mundo europeo, y eso no nos ha permitido ver que al interior de la Amazonía, al interior de nuestro territorio, contamos con modelos impresionantes y me quiero concentrar en esos. ¿Por qué? Porque creo que ahí está la clave del futuro de la Amazonía.
Y en ese sentido me gustaría hacer un llamado para que se involucre y se integre lo más posible a los amazónicos en la planificación del futuro de los amazónicos. Yo no soy más que una especie de intermediario, un puente de alguien que buscaba respuestas donde uno siempre busca, ¿no? En el norte, en el noroccidente, y que de repente las encuentra hacia adentro, y hacia adentro en el tiempo, no solo en el espacio. Pero lo que aprendemos como principios básicos de la planificación urbana en el mundo occidental tiene que ver generalmente con la idea de la ciudad compacta. Y vamos a ver, empecemos con la primera imagen. La ciudad compacta es una ciudad típica del mundo mesopotámico, digamos del mundo euroasiático, ¿no es cierto? Este específicamente es la ciudad sumeria, sabemos que las ciudades más antiguas están en Mesopotamia, y el modelo de ciudad, la imagen, la ontología, si quieren, del urbanismo que nace en esta parte del mundo, la civilización, emerge en 7 nodos a grandes rasgos predominantes del planeta. Uno es en Mesopotamia, otro es obviamente en el Mediterráneo, sobre todo con la semilla grecorromana, el otro es en Egipto, tenemos otro en el Valle del Indo, otro en China, y los dos grandes polos de civilización de la América, que son generalmente asociados con la zona andina, pero mi argumento es que debe ser la zona andino-amazónica, como lo está demostrando la arqueología. Los grandes ríos nos dan grandes civilizaciones, ¿no? El Nilo nos da Egipto, el Amazonas nos ha dado grandes civilizaciones, ya vamos a hablar de eso. Y Mesoamérica, que para mí también es una vertiente de la semilla original de la civilización en América, que es la Amazonía. Y les va a sonar súper loco esto, porque lo último que asociamos con la Amazonía es el concepto de civilización. ¿Por qué? Porque desde que Europa la descubre, ¿no es cierto?, en el siglo XVI, eh, se la describe, bueno, no los cronistas, yo diría que esto es más un fenómeno de la época del naturalismo, del siglo XVIII, de la época de la Ilustración, en que se empieza a describir a esta Amazonía, que era muy urbana, de hecho, en el siglo XVI, pero que se, como dicen en inglés, se está rewilded, o sea, está otra vez una Amazonía que se ha reforestado justamente porque las poblaciones de la Amazonía, por las pandemias y por los virus que ingresaron a la zona introducidos por Europa, ¿no es cierto? La población casi desaparece, se calcula que murió más o menos el 90% de los amazónicos, de esto ya lo hemos hablado. Pero ¿qué ocurre? Que la Amazonía, ya con la falta de humanos ahí, ¿no? Se redujeron las poblaciones, empieza otra vez a crecer el bosque, y lo que se ve en el siglo XVIII, cuando empiezan a llegar los naturalistas famosos, ¿no es cierto? Empiezan a describir este espacio hipernaturalista, este espacio donde el hombre es un componente más de la, entre comillas, naturaleza, y se genera incluso esta idea en el siglo XVIII del buen salvaje, ¿no? Entonces vamos de la idea del salvaje, caníbal, no civilizado de la conquista a la idea del buen salvaje del periodo naturalista. Pero todos estos esencialismos no hacen más que aniquilar la idea de que la Amazonía pueda ser un espacio de semilla civilizatoria. Pero en todo caso, hablando de modelos urbanos y de dónde proviene nuestra narrativa histórica dominante, de acá, ¿no? De ese mundo mesopotámico y mediterráneo, en donde la ciudad es una célula generalmente amurallada, y en donde hay un dualismo muy fuerte, muy pronunciado entre lo que se considera urbano al interior del muro y lo que se considera rural al exterior del muro, y eventualmente lo que se considera ya, digamos, el wilderness más allá de la zona rural, ¿no es cierto? Es esta visión de capas concéntrica de la relación entre ciudad, la zona productiva que la sustenta, ¿no es cierto? Es la visión de la narrativa del neolítico y de la revolución urbana de Gordon Childe, el arqueólogo que primero formuló esta teoría, y que de alguna manera lo que se estaba preguntando como arqueólogo es: ¿cómo sé yo que enfrento apenas los huesos de una urbe? A veces apenas fragmentos, y a veces fragmentos incluso mínimos, como una columna en la mitad de la nada. ¿Cómo sé yo que estoy frente a una ciudad y no frente a una villa, un pueblo, ¿no es cierto?, rural?
Y Charles lo que hace es generar un listado, un famoso listado de 10 criterios que permiten a un arqueólogo definir si enfrenta una ciudad o no. Pero lo que quiero que recuerden ahorita, y es algo de lo que están hablando muchísimo los arqueólogos amazónicos ahora, es que eso responde a una ontología del urbanismo muy específica al mundo euroasiático, pero que no se traslapa de ninguna manera con el mundo americano, que como se desarrolla fuera de ese universo que se conocía de Europa, Asia y África, ¿no? Todo ese universo geográfico se sabía presente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los europeos sabían que estaban ahí los africanos y los africanos sabían que estaban ahí los asiáticos y los medio orientales y viceversa. Pero la América estaba por otra parte y la América, si bien tiene el origen de sus poblaciones en Asia, y eso creo que es evidente hasta el día de hoy, América desarrolla de manera autónoma, independiente, un concepto de civilización y es profundamente original. Y yo creo que en esa semilla de la América ancestral y profunda, y no exagero cuando digo esto, mientras más lo pienso, más me convenzo de que en esa semilla está el futuro de la humanidad, el futuro posible de la humanidad, porque los paradigmas actuales nos están llevando a un momento de suicidio como especie, ¿verdad? Y bueno, este paradigma se ve que adquiere muchísimas formas en el tiempo, el de la narrativa eh, ortodoxa dominante, ¿no? Que es, por ejemplo, en el medioevo igual, la ciudad compacta, la ciudad rodeada por la zona productiva, eventualmente rodeada por el bosque o la montaña o lo que fuere. Pero ese dualismo entre lo que llamamos en Occidente la naturaleza y la cultura, es muy típico justamente, valga la redundancia, de esta cultura. Ese dualismo no necesariamente tiene sentido dentro de la ontología amazónica. Y esto es algo que lo habla mucho otro ser humano que nos ha servido de puente a esas ontologías profundas de la América para los que somos mestizos como yo y para los que hemos sido educados en una visión dominantemente occidental y nos cuesta acceder la mentalidad de nuestra América profunda. Viveros de Castro ha sido clave con su perspectivismo y su imperativo de volver al tema de la ontología, ¿no? De que no todo es lo mismo para todas las culturas. O sea, lo que es ciudad para el occidental y la imagen que engendra ese término no es necesariamente lo que es ciudad para un grupo americano como los Quichua o como los Shuar o como los Arawak. Hay tantos que me es imposible nombrarlos a todos, ¿no? Son cientos, miles de culturas y de lenguas las que hay en América. Pero hay otra ontología del urbano en nuestro continente profundo y hay otra ontología de la agricultura y hay completamente otra ontología de la naturaleza. Y tenemos que hacer un esfuerzo los mestizos por comprender esa otra ontología porque en nuestra falta de capacidad de entenderla y mirarla la estamos destruyendo. Y es mucho más inteligente que los modelos que nosotros llevamos a lugares como la Amazonía, como supuestamente progresistas, de desarrollo, avanzados, etcétera, etcétera. La realidad de la Amazonía ecuatoriana y de la Amazonía sudamericana es que los modelos de planificación accidental lo único que han hecho es dañarla. No importa si son los de la época del caucho del siglo XIX, cuando arranca la industrialización y las fábricas en Inglaterra, y aquí hablamos del modelo de la ciudad industrial, que nace dentro del contexto de la ciudad compacta, una ciudad como Manchester o como Londres, ¿no es cierto? Y que afecta obviamente, porque ya estamos, desde que se descubrió la América, nació el primer mercado global, ¿verdad? El primer mercado global fue el Imperio Español, que unificó a todo el mercado de Asia. Había las Filipinas, México era el ombligo del mundo, literalmente, porque todo el comercio asiático llegaba hasta México y de México salía hacia Europa y viceversa, ¿no? Entonces, este primer mercado global es el que inaugura con una estructura que es evidentemente de colonización, de conquista primero y de colonización. Después inaugura lo que hasta el día de hoy estamos viviendo como ya globalización de la etapa alto capitalista del sistema económico que domina ahora, ¿verdad? Pero este mundo industrial que emerge en la ciudad compacta y en esos modelos de planificación en Inglaterra y Francia,
Afecta profundamente a la Amazonía porque se necesita caucho para fabricar máquinas, para fabricar automóviles, y el caucho es una especie, como muchas otras especies, amazónica, endógena de la Amazonía. Entonces, este grande comercio genera también un proceso de industrialización ya dentro de la ontología occidental en la cuenca, que antes de esta época, la verdad, se reducía a básicamente las misiones. Pero la cuestión es que desde que llegan los europeos a la América, le empiezan a imponer, obviamente, modelos de ciudad compacta a un territorio que no funcionaba de esa manera. ¿Cuáles son los típicos modelos en el siglo XVI? Bueno, tenemos la ley de Indias, ¿no es cierto? Las misiones que reducen a la población. Y sí es interesante leer a los cronistas y leer los documentos de ese siglo, porque hay una casi obsesión por parte de los europeos por reducir a estas poblaciones que se perciben como demasiado dispersas. O sea, para la mentalidad europea, eso era como que algo inaceptable. Tenían que compactar, reducir, concentrar en poblaciones, en poblados que reproducían los patrones de Europa y que de alguna manera eran legibles para esa mentalidad. Eso no significa que en la América no hayan existido sistemas increíbles de asentamiento, pero eran otros. Y ya vamos a hablar del modelo americano, pero acabemos un poco primero el que tenemos dominante en la cabeza, ¿no? Y bueno, el modelo industrial lo estamos viviendo hasta el día de hoy, la ciudad industrial, ¿no? Ahora está tratando de reconstituirse como verde, pero sin dejar de ser industrial, obviamente con ironía de que no sabemos de dónde van a salir todos los minerales que van a apoyar este desarrollo verde de las economías del conocimiento del norte, ¿no? Pero esta es la imagen que tenemos de la mente cuando pensamos en la ciudad compacta el día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Porque en nuestras discusiones sobre sustentabilidad generalmente surge el debate de la discusión entre si las ciudades deben ser compactas y ahora más aún con la pandemia que mucha gente está huyendo de las ciudades compactas, ¿no? Pero ¿a dónde huyen? A los suburbios, que es el otro modelo dominante en el mundo de hoy. Y que eventualmente surge, es un modelo de origen inglés también, ¿no? Porque Inglaterra fue el primer país que enfrenta todas las externalidades negativas de la industrialización y es el primer país también que empieza a cuestionar. Y surge el famoso esquema de la ciudad jardín de Ebenezer Howard, que es muy interesante en sus principios, pero que desafortunadamente se degenera en el modelo suburbano. No era la intención original de Howard. Howard era desde un punto de vista ideológico eh, más, digamos, de la línea del socialismo utópico y de la anarquía europea de esa época. Y lo que él proponía es justamente una serie de comunas, que a mí me parece importante este esquema, porque es el único esquema occidental que podría de alguna manera captar la esencia del esquema amazónico del que hoy día vamos a hablar. Pero lo que proponía Howard es que existan conurbaciones que estén hechas de comunas, ¿no es cierto?, que están interconectadas, en este caso por la ferrovía, y que sean relativamente autónomas, relativamente autogobernadas, y que básicamente concentren la población y la dispersen para que se pueda tener zonas intermedias, idealmente, yo diría, ya con espíritu amazónico, productivas, ¿no? Porque dispersar la población, pero no permitir que el suelo produzca, lo que nos genera es este desastre que tenemos. Y aquí voy a introducir un concepto que me parece importante también, que es el de la huella ecológica. Y es un índice que se ha creado para tratar de medir el impacto medioambiental per cápita de distintos modelos urbanos. Sabemos que el modelo suburbano es el modelo que impone una mayor huella ecológica al planeta, de absolutamente todo. Es un modelo que despilfarra suelo, ¿no es cierto? Poca gente vive en enormes áreas de territorio. Es un modelo que no produce nada, porque estos son jardines con hierba y plantas ornamentales, pero no hay una agroecología embutida en el esquema. Es un modelo que depende, muy difícil proveer transporte público aquí, ¿verdad? Entonces depende y de hecho surge, porque el auto permite que surja, entonces se gastan tremendas cantidades por ahora de petróleo,
hay pocos autos eléctricos y cuando haya muchos, el Salar de Uyuni se habrá perdido, ¿no? Porque de algún lado tiene que venir el litio para las baterías, en fin. Pero es un sistema que también miren todo lo que desperdicia generando vías para que circulen pocos autos que gastan cualquier cantidad de petróleo y que echan cualquier cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, desde toda perspectiva, este sistema es un sistema que consume enormes cantidades de recursos naturales per cápita. También pónganse a pensar desde el punto de vista de los municipios o de, en este caso, de los desarrolladores, cuántos metros lineales en tubería, cuántos metros lineales en electrificación, en todo tipo de infraestructura. Es el despilfarro más brutal, ¿no? Entonces, muchas personas lo que defienden ahora en el mundo del urbanismo es justamente la ciudad compacta, ¿no? La ciudad que nos permite concentrar a la población y consumir menos recursos. Pero la ciudad compacta también tiene sus problemas. Y creo que con la pandemia, y también tiene su huella ecológica, ojo, creo que con la pandemia está surgiendo un cuestionamiento del modelo de la ciudad compacta también, porque la gente está huyendo, la gente quiere naturaleza, la gente quiere campo, la gente no se quiere quedar en lugares que eran privilegiados hace pocos meses, como aquí en Manhattan, ¿no? Hace poco estuve ahí y me he quedado impresionada con la cantidad de gente que se ha ido y la cantidad de apartamentos que están vacíos. Pero bueno, ahora, ¿a qué voy con esto? A que no estamos condenados a un modelo o al otro modelo y a tener que hablar de esto en términos de ciudad compacta o de ciudad suburbana, que es lo peor que podemos hacer. Y aparte de los modelos entrópicos de los que hablamos para la Amazonía y de muchos otros más, los modelos lineales en España, etcétera, hay el modelo americano. Y de ese es del que quiero hablar hoy, porque si es que nos preocupa la Amazonía, tenemos que hablar de los principios del urbanismo amazónico. La arqueología en los últimos 20 años ha avanzado un siglo. No les exagero. Cuando yo empecé la tesis, dije, bueno, si voy a escribir sobre la historia del urbanismo en la Amazonía, tengo que averiguar qué pasó en el capítulo precolombino. No puedo no tener un capítulo precolombino. Y sí, algo ha habido por aquí, algo ha habido por allá. En fin, me metí a tomar clases en arqueología y se me abrió un mundo del cual todavía no logro salir, porque mientras más me informo, más me impresiona cuánto la arqueología está transformando nuestra visión del pasado profundo de la América, en todo sentido. Y aquí tengo una imagen de Tiwanaku. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo en esta charla para hacer lo que estoy haciendo acá, que es justamente acá en Temuco, un seminario sobre urbanismos precolombinos, ¿no? Nos puede tomar la vida entera. Pero una charla tan cortita, y aquí sí no me queda más que pedirles que no me pidan evidencia para todo, porque no tenemos tanto tiempo para las evidencias, pero en conclusión, ¿de qué se están dando cuenta los arqueólogos? Por ejemplo, Javier Escalante en Bolivia se ha dedicado toda su vida a estudiar Tiwanaku, ¿no? Tiwanaku sabemos que es la raíz, por ejemplo, del imperio inca. Pero lo impresionante y lo que no nos esperábamos es que con los avances ya que está el imperio inca, obviamente, con los avances de la arqueología amazónica, nos damos cuenta, mientras vamos atando los cabos del sistema de planificación precolombino, que es un sistema que está vivo, en la Amazonía está vivo y lo estamos destruyendo en nombre del desarrollo. Y porque no miramos a los indígenas, sino que tratamos de imponerles otros modelos que no son tan eficientes como los de ellos. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que este modelo que viene vía Tiwanaku al imperio inca y que se asocia con el gran nodo de civilización andina, es un modelo de origen amazónico. Y esto lo están probando. Hay evidencia apilándose. O sea, lo que les estoy diciendo es un resumen muy breve de lo que está ocurriendo en el mundo de la arqueología. Pero fíjense ustedes en la esencia del urbanismo del Beni, que Clark Erickson y varios otros arqueólogos como el brasileño Neves, Denevan, un montón han estado estudiando desde hace un par de décadas. Este giro en la arqueología amazónica arranca en los 70, pero claro, con un par de locos que dicen que fue al revés, que no es que la civilización bajó de los Andes a
Amazonía, sino que subió de la Amazonía a los Andes. Eso era demencial en los años 70. En los años 80, finales de los 80, ya con tecnologías LiDAR, que son básicamente de detección con láser que penetra el dosel y penetra las nubes y logra mapear zonas tridimensionales, ¿no? Como las del Upano, que están descubriendo ahora que hubo una ciudad enorme ahí. Y ya con todas estas tecnologías, a finales de los 80 empieza a girar la rueda de la arqueología amazónica de una visión que estaba fundamentada, y yo creo que era prejuiciosa, en el determinismo medioambiental, que básicamente decía en la Amazonía es imposible que hayan existido urbanismos, ya, para no decir ciudad, porque ciudad enseguida nos remite a esa otra ontología, ¿no? Y es imposible porque por el neolítico sabemos que lo que sustenta una gran población urbana es la agricultura intensiva, y en una zona donde el suelo es ácido y es pobre, no pudo haber existido agricultura intensiva, por tanto no pudo haber habido una gran población urbana. Ahora, a finales de los 80, esa hipótesis del determinismo medioambiental de la Amazonía se empieza a triturar por varias razones. Creo que debería pasarme a otro PowerPoint donde tengo más imágenes de eso para contarles un poco más. Pero lo que quiero que les quede ahorita de esto es que aquí lo que estamos enfrentando es un urbanismo que en su esencia es territorial, y que lo que permite que este urbanismo alimente a tanta gente y le permite especializarse en varias actividades y le permita tener todo un sistema sociopolítico, es que es un urbanismo justamente que es disperso. Tenemos estas islas que son como los clústeres de población, que están interconectadas por canales, ¿no? Que tienen en las zonas intermedias enormes áreas productivas de lo que llamamos chinampas, lo llaman guaruguaru, hay varias, o camezones, hay varios términos, ¿no? Para estos sistemas que son también americanos y que los encuentras desde Norteamérica hasta el Paraná, pasando por Quito. En Quito también los tenemos. Pero que de alguna manera este urbanismo, esta lógica que nace de la necesidad de planificar grandes poblaciones en la foresta, ¿no? En una foresta productiva, que es en realidad un policultivo, es una forma de la agricultura, llamémosle agroecología en español, es el término que se está utilizando, ¿verdad? Que es esta lógica de este sistema civilizatorio que nace en el Amazonas, el que se transfiere a Tiwanaku, eventualmente al Imperio Inca y eventualmente a digamos, al sistema urbano más antiguo de la América, que es el sistema de Norte Chico en el Pacífico peruano, y que ha generado una tremenda discusión, porque hay gente, los arqueólogos se pelean, ¿no? Algunos dicen, no, pero esto es simplemente un centro ceremonial, no es una ciudad. Y otros dicen, no, este es el centro ceremonial de una gran ciudad. Esos típicos malentendidos americanos, ¿no? Que de alguna manera se pueden resolver, porque yo sí creo que son malentendidos cuando miramos imágenes como esta, ¿no? Esta es una imagen, la voy a abrir rápido acá para que vean cómo tengo tantas cosas y no logro ni organizarlas. Pero también hemos invitado a algunos conferencistas que nos han hablado sobre el mundo maya, ¿no? Y de los estados étnicos mayas. Y claro, lo que tú tienes en ese mundo, porque por arriba, ¿no es cierto? Amazonía, vía Orinoco, vía Caribe, eh, este sistema también se encuentra, los principios, ojo, no quiero reducir el mundo de la tremenda diversidad precolombina a un mundo de esencialismos que lo uniformicen, no, nada más alejado de mi intención. Yo lo que busco como arquitecta, como urbanista, son principios, ¿no? Principios para describir estos modelos. Las formas varían de maneras increíbles, y eso está claro, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que tú tienes en este mundo precolombino justamente que hay sistemas dispersos de población. ¿Por qué? Porque son zonas productivas y concentraciones, clústeres más ceremoniales, ¿no es cierto? A veces incluso de poder, como en el mundo maya, ya estatales, con jerarquías claras. Y esto de acá, como es biodegradable, eventualmente desaparece, y lo que nos queda es el centro ceremonial de piedra, donde hay piedra. En la Amazonía no hay piedra más que en la ceja de montaña, ¿no? Pero ya en la gran planicie amazónica, en esa esponja continental que es la Amazonía,
La piedra es un lujo, casi no se la encuentra. Entonces, obviamente, estos urbanismos biodegradables dejan otro tipo de huella. Donde hubo piedra, subsiste el centro ceremonial, y eso es lo que ahora el arqueólogo lee, pero con el ARA nos estamos dando cuenta que lo que no estábamos leyendo es todo lo demás, que no son meros centros ceremoniales aislados en el territorio, sino yo argumentaría que en el caso de Caral sí es una ciudad, sino que se degradó casi todo, ¿no? Incluso ves que está rodeada por zonas productivas. Y en el mundo de hoy, incluso en el mundo occidental, sí hay personas que se han dejado permear por esta visión precolombina de lo que podríamos llamar urbanismos agroecológicos, ¿no? O ecologías, agroecologías urbanas, ¿no? Agroecologías urbanas me gusta mucho. Como Michael Sorkin, que estudió también estos temas y trató de generar para el norte una utopía agrourbana, porque lo que hay que tomar en cuenta es que en este tipo de aproximación a la ciudad, ¿no es cierto? Y ya les digo, ahí es donde el término ciudad se vuelve complicado, porque una ontología tiene una imagen de ciudad y otra ontología tiene una forma de hacer ciudad que es totalmente territorial, donde la división entre policultivo, bosque productivo, clúster de asentamiento, zona rural, urbana, infraestructural o simplemente zona, eh, lo que diríamos en inglés del wilderness, colapsa. Esas categorías en la Amazonía no tienen el más mínimo sentido, como no tiene sentido ni siquiera la categoría de la naturaleza, ¿verdad? Pero acá, volviendo a este tema del Beni, ¿no? Estas son imágenes que producen los arqueólogos para tratar de explicarse, pero que nos van dando ya una idea de cómo funcionaban estos sistemas en la Amazonía, en este caso específico en la Amazonía boliviana. Pero hay otros arqueólogos, y vamos para acá, que están investigando los asentamientos urbanos en la Amazonía en varios lugares. Este es Heckenberger en el Singú, y lo que se está dando cuenta Heckenberger, y obviamente tenemos este otro modelo de urbanismo amazónico, como lo pueden ver aquí. Lo que vemos recurrentemente en este modelo urbano es que es disperso y lo que hace es hilvanar espacios de productividad agrícola en donde se despliega un saber de geoingeniería, de bioingeniería y de ecoingeniería. O para ser más justos con las ontologías amazónicas, porque son culturas profundamente espirituales, de ecopoética, biopoética y geopoética, ¿no? Pero con un conocimiento tremendo de la ecología y de cómo funciona y cómo son sus relaciones, lo que estamos descubriendo es que los amazónicos construyeron complejos que eran capaces de alimentar y de mantener a poblaciones de hasta 500,000 personas en los tributarios principales del Amazonas. Y nosotros, ¿no es cierto? Mini poblaciones de ¿cuántas personas viven en la Amazonía? Hoy de mañana vieron los cuadros demográficos, ¿no es cierto? Pocos miles, un puñado de miles de personas, y miren el nivel de destrucción que somos capaces de causar. ¿Por qué? Porque trabajamos dentro de otro modelo urbano. Un modelo que no aprovecha los ríos para transportarse como deberían ser los modelos de planificación del transporte en la Amazonía. Invirtamos la inteligencia sudamericana en pensar en mejores vehículos, pero tenemos los ríos y tenemos de última aviones por aire y por agua, por Dios, no carreteras en la Amazonía. Y hay que empezar a cuestionar los modelos que damos por descontados como los grandes modelos del progreso. El mundo del petróleo se tiene que desmantelar y nosotros lo único que hacemos es planificar, ¿no? Ya la IRSA ya es tabú en Latinoamérica, pero ¿qué hemos hecho? Planificar carreteras de la extracción. Entonces ya necesitamos otro tipo de inteligencia estatal también a todos los niveles, ¿no? A nivel parroquial, a nivel urbano, a nivel municipal, a nivel nacional, porque no podemos seguir pensando dentro de modelos que ya se consideran obsoletos. Y en cambio, desde la perspectiva amazónica, fíjense en ustedes la escala de la transformación territorial. Todo esto transformado en sistemas de terrazas, de canales, de caminos, todo productivo, ¿no? Es impresionante ver las cartografías de los arqueólogos. Las voy a pasar rápido, ¿no? Una tras otra, lo que nos van hablando es de otro modelo de asentamiento que funciona muy bien en la selva.
Se aprovechaba mucho el pescado, el agua siempre fue importante, obviamente, porque esto es un espacio profundamente acuático y la gente sabía vivir con el agua. Estos se llaman fish weirs en inglés y son como, digamos, zonas donde cuando, porque también son zonas de manejo de inundación. Y ahora con el cambio climático estamos hablando mucho de las inundaciones. El agua subía, se se generaban esta especie de reservorios, entraban montones de pescados y aquí tenían sistemas de anclaje, ¿no? Como de esclusas que atrapaban todo ese pescado y podían cosechar el pescado, que ha sido la principal fuente de proteína de los amazónicos, junto obviamente también con los animales que se consiguen de la cacería. Pero aquí hay una narrativa, y me viene a la mente el libro de Scott, el último que publicó, que se llama Against the Grain, en contra del grano sería la traducción literal, pero digamos que lo que quiere decir es en contra de esa narrativa de la agricultura del grano y de la civilización del grano, ¿no? Que lo que dice es, hay sistemas híbridos, y creo que ahí se podría hablar de estos sistemas híbridos acá, en donde se combina la idea del asentamiento permanente con el asentamiento migrante, con la cacería, con la pesca, con la agricultura, la agricultura entendida, siempre recuerden en la Amazonía como policultivo, no como monocultivo, que es otro modelo terrible que estamos imponiéndole a una zona que nos va a pasar la factura, porque el policultivo ya sabemos que lo único que hace es degradar el suelo y 10, 15 años después lo que nos devuelve es una sabana o un desierto. Entonces, hay que volver a mirar estos modelos. ¿Significa eso que vamos a volver al pasado? Obviamente que no. Significa que vamos a entender los principios y que vamos a pensar cómo pueden en el mundo contemporáneo estos principios retomarse, para que pensemos de esta manera las ciudades de la Amazonía ecuatoriana, colombiana, venezolana, peruana, boliviana, etcétera. Y en fin, los ejemplos son muchos y esto solo para que se den una idea de la escala. O sea, estos eran grandes geoformadores, agroformadores, ecoformadores. Y nos contaba Clark Erickson el otro día en una clase que a él le cuestionaron, bueno, pero si hubo este grado de urbanización en la Amazonía, debe haber habido mucha destrucción ecológica. ¿Por qué? Porque el hombre occidental asocia el encuentro entre cultura y naturaleza como un encuentro basado en la explotación. Si hay humanos, hay destrucción. Pero eso no tiene nada que ver con la visión, con la ontología amazónica, en donde lo que se está probando es todo lo contrario, que la presencia humana ha incrementado la biodiversidad. Y no solo en la Amazonía. Javier, ay, se me escapó, Escalante, nos contaba el otro día, por ejemplo, de las 3.000 especies de papas que se desarrollaron en Tiwanaku y las no sé cuántas especies de quinoa. Entonces, aquí también hay ¿no? Hablando ahora que está lo biológico tan de moda, que hablamos de biotecnologías, ¿no? Aquí hay una cultura que tenía una capacidad de generar biodiversidad que es verdaderamente impresionante y que de hecho ha contribuido muchas especies al mundo. Pero bueno, el tema de los geoglíficos, ¿no? Miles por todas partes, tantos que no podemos creer que las poblaciones estaban dispersas en áreas tan enormes, ¿no? Como aquí en la zona de Acre, en Brasil, que está ya en la frontera con Bolivia. Y todo este tipo de geoformaciones, ¿no? Que las hay por todas partes, y los caminos, los canales. Los ejemplos son uno tras otro, tras otro. No sé si tengo la imagen de Upano, sí, creo que tengo por aquí la imagen también de Upano en Ecuador, ¿no? Ernesto Salazar, que empieza a decir, aquí hubo algo. Claro, ¿cómo íbamos a imaginar los ecuatorianos que aquí ese algo que hubo y de lo que teníamos señales es esto, ¿no? Es una locura. Pero claro, ¿qué está pasando con el neoextractivismo salvaje que empezamos a planificar hace 20 años? Miren ustedes, las empresas de minería y las empresas de prospección petrolera están usando LiDAR para buscar sus recursos, y lo que sale a la luz son las voces profundas de los habitantes de la Amazonía que supieron no solamente convivir con la selva, como algunos dicen, que generaron selva, que son constructores de hábitat.
y hay mucho que aprender de ellos, ¿no? Entonces, los principios de la planificación urbana en la Amazonía deben derivar de los principios de la planificación urbana amazónica ancestral. El tipo de paisaje que nuestras culturas ancestrales han construido en toda la América es de no creer, ¿no? O sea, este paisaje destinado, como dice Canciani Amico, un arquitecto y arqueólogo peruano que se ha pasado toda la vida, unas 3, 4 décadas estudiando lo que él llama paisajes culturales del Perú. Dice, esto fue escrito para los dioses, ¿no? Igual que Nazca, igual que tantos, igual que las plantas del imperio incásico, etc. Y dice, bueno, y los arqueólogos hablan de este tipo de espacio, por ejemplo, como un laboratorio agrícola. Pero él dice, no, todo siempre está cargado de simbolismo y de una cosmovisión animista profunda. Y esto también representa el espacio del Hanan y el Hurin, del arriba y del abajo. Y lo que argumenta Canciani Amico, que escribió un libro fabuloso sobre la ciudad y el territorio en América, y que de hecho yo usé su libro como inspiración para proponer el curso que estoy dando ahora acá, que se titula justamente Las ciudades territoriales de la América precolombina, y que ahora ya no estoy llamando ciudad territorial, porque mientras más las estudio, más me doy cuenta de que para hacerles justicia, prefiero llamarles agroecología urbana, ¿no? Y son esos, son estos híbridos en donde es indisoluble el paisaje productivo, que a veces también es simplemente un paisajismo de aspiraciones estéticas, de sublime belleza, ¿no? Y con el paisaje productivo, con el sistema de asentamientos, con un sistema de infraestructural que es parte también inextricable de todo lo que vemos. Y aquí mostraba este caso justamente para argumentar que eran grandes arquitectos del paisaje. A veces decimos, no hay paisajistas en América Latina. Quizá las escuelas de paisajismo entendido como disciplina moderna, muy pocas, pero si de alguien tenemos que aprender sobre paisajismo, es de nuestras culturas ancestrales. Nos pueden dar tremendas lecciones, ¿no? Fíjense, esto es una cosa, pero magistral. Y ahí las escaleras, acá creo que está el detalle, ¿no? La piedra, que obviamente esto es un gesto estético también, la escalera, en fin, a mí estas imágenes me conmueven tremendamente. Y este es el tipo de lógica de principio de planificación urbana y paisajística que estamos destrozando conforme avanzan los modelos agrícolas, sobre todo de la agroindustria, y los modelos urbanos de esta visión de que las poblaciones tienen que estar concentradas, ¿no es cierto? Que es muy, que vino de Europa, ¿no? Y que está bien, ojo, no estoy tratando de excluir nada, simplemente creo que hay que incorporar lo que ha sido sistemáticamente excluido durante más de 500 años. Y estos sistemas se los ven en todas partes. Estudias Mesoamérica, lo mismo, lees los códices y lo que te das cuenta es de que en el siglo XVI, cuando llegan los españoles, lo que encuentran es un sistema, estamos hablando de miles, no 10, 12, miles de estados, hay muchas palabras que se aplican. Algunos dicen estado étnico, otros dicen ciudades de estado, otros dicen cacicazgos, otros dicen señoríos, otros dicen curacazgos, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos enfrentando es justamente un sistema que también es muy interesante desde una perspectiva sociopolítica, porque es un sistema descentralizado de autonomías en donde cada estado étnico habla su lengua, tiene su rito de origen, tiene su ceremonia, su forma de, su cultura, digamos, ¿no? Su forma de ser y estar en el mundo. Y la diversidad que coexistía en la América del siglo XVI a mí me tiene muy, muy impactada. Porque lo que enfrentamos ahora es todo lo contrario, es un proceso de homogeneización que ni siquiera se detiene a mirar qué es lo que destruye, ¿no? Solo en la Amazonía todavía se hablan 300 lenguas y a muchas han desaparecido y siguen desapareciendo. Imagínense en la América en el siglo XVI cuántos miles de lenguas se hablarían. Y estos sistemas de estados, ¿no? Que estaban en Mesoamérica, que estaban en Centroamérica, que estaban en los Andes, que estaban en la Amazonía,
tenían grandes redes de comercio. El mercado era muy importante en el mundo mesoamericano. Tienes estos grandes tiangueses, ¿no? La plaza, la cancha, eso es otro tema que es recurrente. Esta es una cultura en la cual el espacio público y la vida se lleva a cabo en el exterior. La ceremonia no está al interior de un templo. La ceremonia se levanta sobre una plataforma en un gran espacio público, que como decía Canciano Amico cuando le pregunté, ¿crees tú que se puede argumentar que existe una ontología de lo urbano que es de acá, de la América ancestral? Y él me dijo, bueno, la América merindia tiene obviamente su cosmovisión, y sí, sí se podría argumentar. Incluso si tú ves cómo está diseñada una plaza pública, no es una plaza pública que se concibe simplemente como foro, como se concebiría, por ejemplo, en Roma, para que se pueda congregar la gente y comunicar. Son plazas que están concebidas para vincularte con los astros y para vincularte con zonas geográficas que son sagradas, como los apus, las huacas, las cochas. Pero la cuestión es que lo que enfrentamos en el América Profunda, y este es el libro de Canciano Amico que les recomiendo, o sea, esto debería ser traducido a todos los idiomas, y debería ser requisito en las universidades. Lo que él ha hecho es describir, ¿no?, las transformaciones de los paisajes, las transformaciones culturales, que los hacen productivos, que los hacen más biodiversos, que los potencian, ¿no? Tienes obviamente el tema de las terrazas y también él usa otra palabra, andenes, ¿no? De esto a esto, en espacios sumamente complejos, no solamente en la zona andina, sino por ejemplo también en la costa pacífica, donde se genera un trabajo como por ejemplo aquí en las lomas de Lima, donde se aprovecha al máximo la presencia de la niebla y se entiende esa ecología para poder manipularla en una forma que se vuelva justamente productiva, no solo para los humanos, sino para todas las especies vegetales y animales también. Y esto genera lo que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora se reivindica como summa causae. Y miles de sistemas de generación de paisajes culturales altamente productivos, donde antes era imposible la vida, ¿no? Incluso las cochas llenas de, de totora, que también se ven en la zona andina de Ecuador, ¿verdad? Estas cochas son artificiales, muchas de ellas. Lo que hacían era excavar, ¿no? Y con lo que se excavaba se generaba este sistema, esta geoformación, esta geoingeniería, y esto permitía justamente cosechar el agua de las corrientes subterráneas en zonas donde no había agua, ¿no? Se aprovechaban las subterráneas a través de estos mecanismos para generar sistemas de cochas que justamente permitían la habitación. Entonces, los americanos, y uso americano a falta de un mejor término, ¿no? Estoy consciente de que es un término colonial. Pero digamos, esas culturas profundas de la América lo que hacen es transformar paisajes, de paisajes no muy afines con la vida en general, digamos, a paisajes tremendamente productivos y portadores de biodiversidad, multiplicadores de biodiversidad. Y lo que argumenta Canciano Amico, que me parece brillante y no puedo estar más de acuerdo, y esto lo ves, ya les digo, como principio generador de asentamiento de urbe en toda la América precolombina, es que hay todo un proceso de geoformación que también es acuático, ¿no es cierto?, para poder sustentar el asentamiento. Donde hay asentamiento en la América precolombina, tengan garantizado que si investigan más, investigan ese asentamiento desde una perspectiva regional, hay toda una transformación del paisaje en un territorio productivo. Por eso es que Canciano Amico habla de la ciudad y el territorio. Y por eso es que yo digo la agroecología urbana, porque lo urbano no puede ser entendido, ¿no?, si le arrancamos de toda esta transformación. Esto es lo que permite esto. Y de esto hay más que de esto, pero de esto multiplicado por miles de miles de miles, enormes poblaciones, ¿no?, que vivían de una manera completamente sustentable y que me pregunto si de alguna manera en este paradigma y en estos principios del urbanismo
nuestro, ¿no? Si miramos hacia adentro, no está la clave del futuro de las ciudades. Y ya para terminar, porque quiero oír preguntas, y bueno, solo esto rápido para decirles que estos son urbanismos vivos a toda escala, porque es un proceso multiescalar. Si analizan en la Amazonía ecuatoriana también, van a ver que el amazónico tiene su sistema de vida con la chacra, con el bosque productivo, el bosque que maneja, y hay zonas en donde se acumula la población y zonas donde se dispersa. Llega el planificador desde el Estado con su ecovillage y le dice, no, 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 una forma más de reducción, ¿no es cierto? Y tenemos la ciudad del milenio, como por acá, donde tenía una imagen de la ciudad del milenio. Pero ven, o sea, este encuentro entre un sistema de planificación que no es amazónico, ¿no? Y que nos viene de otro lado, aunque como ¿no? Más una referencia a un híbrido extrañísimo entre un modelo que podríamos decir moderno en la grilla, ¿no? Que entendido como eco-village, pero paradójicamente levantado sobre un tamaño de la vía que corresponde al automóvil, que funciona con petróleo. O sea, aquí hay embutidos muchos protocolos que quizá no están hablados, pero que si uno analiza la ciudad, qué modelos urbanos están implícitos aquí, ¿no? Está el suburbano, pero también está la ciudad del automóvil, aunque aquí no haya autos, y también todas estas pretensiones de ecologismo que son completamente artificiales y falsas, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que en Ecuador hagamos el esfuerzo por empezar a repensar la ciudad desde los principios profundos de la Amazonía. Y creo que ahí sí, hay paro. Voy a dejar de compartir la pantalla. Chévere, muchísimas gracias, Ana María. Realmente súper buena tu presentación. Voy a intentar hacer un resumen súper chiquito para poder dar paso a las preguntas. Entonces, Ana María nos ha invitado a repensar la planificación urbana desde una visión distinta a la occidental que integra a los actores amazónicos en la planificación y la construcción de su futuro. Nos ha planteado también que no estamos obligados a pensar en términos de ciudad compacta y suburbana y que debemos regresar a ver los modelos urbanísticos de origen amazónico ancestral que incluyen el uso de sistemas urbanos y agroecológicos y esta dualidad entre lo urbano y lo agroecológico. También nos ha demostrado y tal vez nos rompió ciertos paradigmas que tenemos en nuestra cabeza, que existió una transferencia del modelo urbano amazónico hacia las zonas andinas, a diferencia de lo que hemos venido pensando durante largo tiempo. Entonces, luego de este pequeño resumen, espero haber sintetizado de la mejor manera tu presentación. Voy a dar paso a las preguntas y en este caso Noemí López de ITIAM ha levantado la mano y le voy a dar paso para que pueda intervenir. Noemí, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Noé. ¿No? Ahí, por favor. ¿Puedes intentar? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias. Primero, felicitarle a Ana María, ha sido una de las mejores clases a las que he asistido. Todos estos nuevos conceptos que ella nos da a conocer es súper importante. Hay algunas cosas que quisiera enfatizar que ha dicho Ana María y que son tremendamente importantes. La primera es que es urgente y necesario que dentro de las escuelas y las facultades de arquitectura del Ecuador se den esta clase de conceptos y este tipo de clases, porque si ustedes revisan todas las mallas, inclusive de las mallas latinoamericanas, siempre es historia y teoría de la arquitectura con las lógicas eurocentristas, ¿no? Siempre hay la lógica de Estados Unidos, siempre la lógica de Europa, pero casi nunca encontramos las lógicas latinoamericanas.
Pareciera que la historia de nuestros pueblos empezó con la colonia, pero no. Es urgente tener una visión precolombina. El otro tema que me llamó muchísimo la atención y de lo que he estado yo revisando algunas investigaciones es que siempre se pensó a la Amazonía como un lugar botado, como una selva indomable donde pocas comunidades vivían en situaciones como de poblaciones muy pequeñas que lo único que hacían era recolectar y cazar. Pero de hecho hay muchas investigaciones que hablan de la agroforestería como esas poblaciones que no eran pequeñas supieron domesticar el paisaje y los suelos. Y las investigaciones de hoy están dando los resultados, ¿no? Lo que hicieron es modificar el paisaje y los suelos para tener cultivos. Y tenían policultivos. Y lo otro que quería preguntarle a Ana María es, de mañana asistimos a las ponencias también y había unas ponencias con respecto a estos asentamientos que se desarrollan actualmente con las lógicas extractivistas. Es imperante pensar en esta lógica de la planificación amazónica, porque los planes de ordenamiento territorial también están atados, por decirle así, a ciertos conceptos y leyes del Estado que no permiten ver otras visiones, y era lo que se discutía en el Foro Ciudadano hace algunos días, o hay lo urbano o hay lo rural, pero no hay otros conceptos de esos planes de desarrollo de ordenamiento territorial. Esos conceptos no existen en el Estado ecuatoriano, ni siquiera para poder mencionarlos y poder ponerlos en estos planes. Y yo creo que es importante tener tu visión, Ana María, desde estas lógicas de cómo se están desarrollando las poblaciones amazónicas. Yo veo que las poblaciones amazónicas, al menos aquí en la parte del Tena, se está perdiendo mucho el tema de la memoria. Y ese tema de la memoria se está perdiendo exactamente por las situaciones de extrema pobreza que se están viviendo en estas poblaciones. A pesar que de aquí se saca tanta madera, tanto petróleo, tanto cacao, palma, la situación de la Amazonía, hablando en términos de pobreza, de calidad de educación, de violencia de género, tienen unos estándares altísimos tremendamente preocupantes. Entonces, esas necesidades son las que hacen que en muchos casos los pueblos y nacionalidades amazónicas no vean hacia adentro, sino vean hacia afuera y aceptan y de hecho piden esos modelos de desarrollo occidentales. Entonces, ¿cómo se podría luchar o cómo se podría fomentar la lógica de salvaguardar la memoria de los pueblos y nacionales indígenas, pero no desde nosotros que vemos desde afuera, sino desde estos pueblos y nacionalidades que con el fin de salir de la pobreza aceptan estos conceptos y estas planificaciones que van en contra de todos los saberes y planificaciones ancestrales? Muchas gracias. Sí, Noemí, de acuerdo. O sea, el problema no son los grupos, ¿no? El problema es el Estado. Y, por ejemplo, aquí me preguntan también por el tema de la nacionalidad COFAN y me quedo pensando, a ver, yo he estado trabajando más con los Waorani, en donde se ve el proceso que tú describes, por ejemplo, en el Yasuní, se ve con una claridad absoluta ese proceso en el cual una comunidad, entre comillas, indígena, otra vez yo sé que es un término complicado, voy a usar la palabra Waorani. Tengo una amiga Shoah que siempre me dice, no, indígena, hay que quitarnos esas palabras de la lengua y no, son tantos grupos que a veces uno usa ese término porque nombrar a todos los grupos amazónicos es nombrar a más de 300 grupos, ¿no? Pero en este caso son guauranis, así que voy a decir guaurani. En que tienes una comunidad guaurani, ¿no? Que está bajo el paraguas de la petrolera y otra comunidad guaurani que dijo, no, yo me quedo acá a un lado, a mí no me interesa estar bajo el proteccionismo de la petrolera. Y cuando tú comparas estas comunidades, sí es impresionante la diferencia en el sentido de que a una comunidad se le ha básicamente desmantelado todo su modo de vida,
¿no? Se ha desmantelado su sistema de bosque productivo, se ha desmantelado su sistema de asentamiento, se ha desmantelado su cosmovisión, se le ha dado la carabina, se ha introducido el alcohol, algunas otras cosas que conviene introducir, ¿no es cierto? Y de repente, yo digo, ves con claridad el proceso de pasar de ser una comunidad, y ahí sí uso la palabra indígena a propósito, porque estoy jugando con la palabra, de una comunidad indígena a una comunidad indigente. Y ves la producción de la pobreza frente a tus narices, porque esa comunidad guaraní no era pobre. Quizá bajo el concepto de pobreza del Banco Mundial, que si no ganas más de $1 o $2 al día, eres considerado pobre, que vive bajo la línea de pobreza. Desde esa perspectiva y bajo ese estándar, obviamente una comunidad guaraní se le categorizaría como pobre, pero una comunidad que vive la vida tradicional, se alimenta bien, tiene un sistema medicinal que funciona, tiene un suma causal, tiene un buen vivir, ¿no? No es una visión de la vida que está en base al hiperconsumismo tampoco. Y con esto no quiero dejarles a los guaraní en la edad de piedra, al contrario, mis amigos guaraní están, yo me mantengo en contacto con todos ellos por Facebook, y ahora usan la tecnología incluso a su favor, ¿no? Para protegerse, y a la final, en términos de autodeterminación, que es lo que tenemos que respetar a los grupos de la Amazonía, ellos deciden en última instancia qué aspectos incorporan de nuestra cultura y cuáles no. Ese no es nuestro problema, eso es decisión de ellos. Pero obviamente sí hay claramente una disposición brutal que no es sustituida por nada. Pero creo que esta disposición también se da por culpa de nuestra ceguera, ¿no? Nosotros no vemos lo que hay, la sofisticación que hay en lo que llama la selva culta, ¿cómo se llama el famoso antropólogo que vivió con los Achuari, que ha escrito mucho sobre Ecuador? El Philip de Escola. Me encanta ese libro, la selva culta, hablando más específicamente de la forma de vida Achuar. Es tremendamente sofisticado el sistema amazónico, pero como no lo vemos, no lo valoramos, le ofrecemos algo mejor, pero ese algo mejor nunca llega. Ahora, lo que tú dices, el extractivismo solo ha traído más pobreza a estos grupos. Estoy de acuerdo, y te preguntas, bueno, ¿cuál es la alternativa? Ahí es cuando no puede evitar, por un lado, decir, desde la perspectiva económica, porque hay un tema político-económico que hay que enfrentar. Desde la perspectiva económica, no podemos seguirnos vendiendo la idea a los latinoamericanos. O sea, por Dios, y creo que con la pandemia ya se ha vuelto claro, o sea, por lo menos yo ya no tengo pelos en la lengua. Que no me vengan a decir los economistas que no hay nada mejor que la economía de la exportación para América Latina, porque yo no sé ya qué les digo, ¿no? O sea, o están más ciegos que nadie, que siguen vendiendo un sistema que obviamente está jugando en contra de nosotros, de la gran mayoría, ¿no? A beneficio de unos pocos, sí, no te lo voy a negar. Pero no podemos seguir desarrollando la economía de América Latina en base a mercancías de exportación como el petróleo, el oro, la soya, tú menciónalo, ¿no? Somos una economía súper primaria. Yo creo que lo primero que necesitamos es votar, porque vivimos en democracias y hay que defender eso, votar por políticos. No me importa si son de izquierda o derecha, porque como que desde la perspectiva del extractivismo dan igual, ¿no? Pero políticos que ofrezcan desarrollar las economías regionales. Justamente la economía que permite que una ciudad sea sostenida por una relación sana y de protección con su hinterland. Las economías regionales son fundamentales para el futuro. Primero tenemos que pensar en alimentarnos y exportar el excedente. Guayaquil en la pandemia. Guayaquil somete todo su hinterland, digamos el hinterland de la costa, porque al fin y al cabo es el puerto más importante ahí, es el gran sifón urbano. Camarones, camaroneras, ¿no? Y palma y banano. En una pandemia, ¿qué come Guayaquil? Camarones, aceite de palma y banano. Guayaquil depende mucho de la sierra para gran cantidad de sus productos, y cuando penetró el virus a la sierra fue en gran medida porque llegaban los comerciantes de Guayaquil para llevar productos alimentarios al mercado. Ahí te das cuenta, las redes de intercambio con la pandemia se volvieron tangibles y antes no eran tanto. Ahora, ¿qué pasa con Cuenca? Lo opuesto de Guayaquil. Vayan a ver la relación que tiene Cuenca con el Cajas. Cómo Cuenca cuida
su hinterland y espero que no deje de hacerlo. Yo creo que una ciudad tiene que establecer una relación sana, no puede ser tan parasitaria, tiene que establecer una relación sana con su hinterland y en la Amazonía más que en ninguna otra parte. Entonces, por ahí va el tema del aspecto económico, ¿no? Y desde la perspectiva del aspecto político ya tenemos que exigir que haya una redistribución mucho más equitativa de los recursos que se generan en nuestro país a un costo tan brutal medioambiental y social. Y eso en Ecuador no se da. Y estos planes de redistribución no son tan complicados. Por ejemplo, es importantísimo que se establezcan fondos de desarrollo comunitario. ¿Por qué no hay transferencia de fondos a las comunas? A la comuna que quiere replantar el bosque, que quiere comprar un pedazo dañado de suelo porque ya se abandonó un rancho y que lo que quiere es plantar otra vez policultivo. Esos fondos deberían existir, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Y puede haber una serie de políticas que se pueden diseñar para que el Estado no haga sus proyectos de planificación de arriba para abajo. Las comunas saben qué hacer. Las comunas son capaces de la autodeterminación. Tienen enorme inteligencia, enorme capacidad de trabajo comunitario, pero no tienen recursos. ¿Y esos recursos dónde están? ¿Por qué no pueden exigírselos al Estado? Y eso no es paternalismo. Yo me muero de las iras en Ecuador cuando oigo a la gente quejarse de que hay paternalismo. Digo, claro, cuando uno es beneficiario de una infraestructura que costó $1 billón, en donde hay un subsidio del dinero público brutal a las corporaciones o algunas, ¿me entiendes?, algunos beneficiarios de estas enormes inversiones públicas. Ahí no es paternalismo, es desarrollo. Y cuando se le hace una transferencia de $15,000 a una comuna para que haga un proyecto de policultivo, es paternalismo. ¿En qué país vivimos entonces? ¿Qué clase de lógica es esa? El Estado no está para unos pocos, y eso no es paternalismo, eso se llama desarrollo comunitario. Si hay dinero para desarrollo extractivista, ¿por qué no hay dinero para desarrollo comunitario? O sea, yo creo que ya como ecuatorianos, como ciudadanía, tenemos que empezar a empoderarnos y exigir el modelo de desarrollo económico que nosotros queremos. No sé, ese es un tema ya más político-económico, pero también pasa por ahí la planificación, ¿no? ¿Qué opinas tú, Noemí? Aquí estoy. Sí, completamente de acuerdo contigo, Ana María. Lo que pasa aquí en el TENA estamos viviendo ahorita un movimiento de turismo extractivo tremendamente preocupante en espacios de protección, en las zonas de amortiguamiento, en la Reserva Colón Chalupas. Y el problema es que las mismas comunidades están pidiendo este tipo de actividades sin permisos, con las lógicas en comunidades muy pobres, en comunidades sin acceso a la educación, y ven en el turismo la posibilidad de salir adelante. Ahora el problema es qué tipo de turismo van a tener esas comunidades o qué tipo de turismo quieren ofrecer esas comunidades. Y la otra cara de la moneda es también qué tipo de turistas van a esas comunidades. Entonces, yo veo que desde el Estado, si bien se está haciendo esta lógica en la Amazonía de generar turismo, pero no es un turismo sostenible. O sea, abren espacios, abren balnearios, abren carreteras en pro del turismo sin siquiera pensar en realmente qué necesitan las comunidades. Entonces, yo pensaba en el turismo comunitario, pero desde otras lógicas, ¿no? No con esa lógica de hacer un turismo masivo donde tú pones unas cargas de turistas excesiva en los lugares específicos donde no puede entrar tanta gente, porque la Amazonía es un eje de biodiversidad y este turismo a gran escala va a acabar con todo eso. Entonces yo creo que hay varios aspectos que tienen que ver con la planificación en la Amazonía, con estas lógicas de desarrollo y con el desarrollo también de las comunidades, no solo urbanas, sino también rurales, de las comunidades. Hay muchas comunidades aquí mestizas también que están en la extrema pobreza.
Entonces, hay que pensar a la Amazonía como un todo, ¿no? Y eso es muy difícil en términos de quién gana y quién pierde, pero la lógica es que todos deberíamos estar bien. En algún momento que tú expusiste en un webinar que hicimos también, tú decías, el Estado es el enemigo de las comunidades. Y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no solo es responsabilidad del Estado darles, es lo que tú decías, no es paternalista darles a las comunidades lo que necesiten, pero sí es grave cuando el Estado hace procesos que en pos del desarrollo y en esto de que les vamos a ayudar a las comunidades porque entonces metemos minería, metemos balnearios, metemos turismos, metemos monocultivos y les intentan convencer a las comunidades de que ese es el verdadero desarrollo. Entonces, esas son mis preocupaciones, son preocupaciones muy fuertes y es algunas de las cosas que estamos viviendo aquí en la Amazonía y que de una u otra manera nos invitan a pensar en qué momento está ahorita la Amazonía ecuatoriana y hacia dónde va esa Amazonía ecuatoriana. Yo personalmente viviendo aquí veo que yo no soy, hay gente que dice que hay que conservar todo como está. O sea, eso no beneficia a todos, tal vez a algunos, pero no a todos. Pero tampoco estoy de acuerdo en que destruyas todo en pos del desarrollo y que les intentes convencer a las nacionalidades que estas lógicas son las que les va a salir adelante. La historia nos ha dicho que no es así. De hecho, si tú ves en los procesos de minería, en los procesos, estas lógicas de que la Amazonía solo genera materia prima, no ha mejorado las condiciones de vida de los habitantes de la Amazonía, de todos los habitantes de la Amazonía en general, porque la Amazonía ahorita está en un tema de mucha pobreza, de poco acceso a la educación. De hecho, la Universidad Iquiam es una de las pocas universidades que está en la Amazonía en un proceso de descentralización de la educación, pero de ahí aquí muy poca gente puede asistir a una universidad. Entonces yo sí, me parece bien interesante lo que tú expones porque a mí sí me preocupa qué va a pasar. O sea, lo que está pasando ahorita con la Amazonía y es grave. Pero si las políticas, las lógicas de planificación y estas lógicas de desarrollo siguen como están yendo, yo veo que la Amazonía va a perder muchísimo en los próximos 5 años. Y ni qué decir en los próximos 10 años. No, y lo preocupante es que esto que describes no es un fenómeno bueno fuera, que está confinado a Ecuador. Esto es un fenómeno panamazónico y es un fenómeno que ha sido planificado. Ahora se armó a raíz del encuentro en Leticia y creo que se llama Acta de Leticia, algo así, que firmaron todos los presidentes de los países que comparten la cuenca amazónica, obviamente Brasil con algo así como el 65%, ¿no? Es el país amazónico por excelencia, pero montaron, o sea, digamos que se montó lo que me preocupa es que se monta desde acá, ¿no? Desde el norte, con Geoffrey Sachs, pero también está participando Verónica Encalada desde Ecuador, es otra de las principales, y Carlos Nobre, que es un científico brasileño, y los tres están liderando un grupo del que les llaman Scientific Panel for the Amazon, el panel científico para la Amazonía, porque este rato, y eso lo deben haber notado, hay una preocupación global por el Amazonas. ¿Por qué? Porque hay una preocupación global por el cambio climático. Creo que el cambio climático ya es innegable, ¿no? Yo digo que el cambio climático lo estamos viviendo en la Amazonía desde los años 70. Pero bueno, hay esta conciencia, incluso en los países del norte, de que hemos detonado ya un proceso que es bastante suicida y que si no lo revertimos, no va a haber vuelta atrás. Y algunos del 1% lo que quieren es salir a Marte, ¿no? Deben haber leído las noticias todo el tiempo de que ya se encontró agua en Marte, se encuentra agua menos que vamos a ir a la Luna, en fin. Esta idea casi que de huir, colonizar otro lugar y ya cuando se haya ido toda la porra acá abajo, volver, ¿no? Recolonizar y empezar otra vez una especie de paraíso terrenal sin humanos indeseables. Algunos piensan así, es triste, pero algunos piensan así. Pero la gran mayoría piensa que la solución es simple en el sentido de que la solución es el bosque.
la solución es plantar, la solución es mantener, y yo estoy de acuerdo contigo, Noemí, de que nada más alejado del espíritu amazónico que esa visión de la conservación, que otra vez es colonizadora, de que el bosque no hay que tocarlo. O sea, primero que es un bosque que se está demostrando que es antropogénico. Se está demostrando, y aquí les quiero compartir otra imagen que es súper importante, yo creo, para esta conversación, porque hay tanto de lo cual hablar, es donde la tengo esa, tengo tantas. Uy, se pone lenta mi computadora. Tengo una imagen por aquí que es un catastro que hizo el Santi del Hierro para si no me equivoco, para Sucumbíos. Oh, acá está. ¿No? Le contrataron para hacer este catastro. Y mira tú esta imagen, lo importante, ¿no? Que está muy claro. Estos territorios que pertenecen a las comunas, ¿no? Vas viendo comuna, comuna, comuna. Está el bosque sano. Es un bosque productivo, sí, ahí viven comunas, pero viven, ¿no? De una manera totalmente simbiótica con su entorno, con su hábitat. Y mira lo que pasa acá, donde está esa otra lógica de la que hablábamos, ¿no? Acá hay un proceso de privatización a través, obviamente, de la reforma agraria y colonización y este plan que también se aplicó en Brasil y en otros lugares que fue nefasto. Estos lotes longitudinales que no responden en lo absoluto a la lógica agrícola de la Amazonía y toda la degradación y deforestación que se va dando a lo largo de esta estriación. Entonces, lo que el mundo se ha dado cuenta es de que los que saben vivir en el Amazonas son las comunas. Entonces, hay un movimiento a nivel mundial que se está haciendo las mismas preguntas que tú, Noemí. Yo creo que en ese sentido lo más pertinente es dejarles en paz, porque, y por aquí me preguntaban de los cofanes enfrentan, es el grupo amazónico que más ha sufrido por la penetración petrolera en la Amazonía, ¿no? Pero los cofanes sabían vivir muy bien con la Amazonía, en la Amazonía, como los Guaurani, como los Shuar, como los Achuar, como los Quichua, en fin. Entonces, quizás lo principal es que el Estado entienda que lo que mejor, lo más importante es que garantice los derechos de propiedad comunal de estos grupos y les respete. Que no trate de penetrar luego con la petrolera o la minera o lo que fuere. Fíjate el caso de los záparas. Hablemos también de casos positivos para no sentir que no hay esperanza, ¿no es cierto? El caso de los záparas es increíble. Los záparas lograron que, y ahí es donde es importante para estos grupos pensar en términos de políticas desde la escala global hasta la escala local. Y eso es lo que hicieron muy inteligentemente, es irse a la escala global que está sobre el Estado ecuatoriano para declararse patrimonio cultural, ¿no? Ante el UNESCO, y que eso les permita defenderse de la penetración petrolera. Y de hecho las petroleras tuvieron que salir del territorio de Cofán. Y la carretera que estaba planificada para ser construida en territorio Zápara, que estaba planificada para ese territorio Zápara, no se construyó. Entonces, también hay que pensar en los procesos de resistencia que hay al interior de la Amazonía, porque esa resistencia es importante. Y esos procesos de resistencia también hay que apoyarlos, ¿no? Y yo te diría que para mí no deja de ser la clave la agroecología, siempre ha sido. El principal sustento de la economía amazónica siempre ha sido la agroecología y debería continuar siéndolo, porque la agroecología lo que te garantiza es que te garantiza la autonomía comunal. Desde la perspectiva del turismo, yo los casos exitosos que he visto de turismo en la Amazonía, y bueno, exitosos entre comillas, porque también como mides el éxito, ¿no? Pero por ejemplo, las Sinchihuarmi me parece que tienen un proyecto, digamos, interesante en Misahuazí, ¿no? Es una comuna de mujeres que huyeron de la violencia doméstica, que montaron su propia comuna, que tienen un territorio comunal, siembran sus chacras, pescan y tienen turismo comunitario. Ellas son las propietarias de su propio negocio y ellas mismo se encargan de todo y ahí crían a sus niños y, en fin, me parece que han logrado digamos que no son 100% dependientes del turismo, porque también tienen sus chacras y también tienen sus artesanías y también tienen otras fuentes económicas que están basadas en sus tradiciones. Obviamente pensando que
eso es una visión quizá más de aislarse, pensando más en el traslape entre lo indígena y lo moderno. Alguna vez le pregunté al Freddy Simbaña cómo, esto en el caso específico de los Quitukara en Quito, cómo se articulan a la modernidad, ¿no? Cómo es el Quitukara moderno. Y el Freddy me dijo algo que me pareció súper interesante, que fue que al interior de las conversaciones que tienen en las comunas quitucaras también se preguntan cómo nos modernizamos. Y me dijo, como en toda cultura, y es verdad, porque la inglesa pasó por esto, la norteamericana pasó por esto, la china está pasando por esto. Modernizarse implica sacrificios y lo que decía el Freddy es lo que nosotros tratamos de decidir qué sacrificios estamos dispuestos a hacer o no. La lengua, por ejemplo, no la vamos a sacrificar. Y claro, lo importante es que no sean los sacrificados del sistema de modernización, que es lo que pasa en el Ecuador, ¿no? Sino que sean más bien decisiones conscientes que uno toma en términos de qué está dispuesto a dejar y qué no está dispuesto a dejar. Y en ese rango tienes desde respuestas como la de los Zápara o la de los grupos que eligieron mantenerse en aislamiento voluntario, ¿no? Que dijeron, no nos interesa su sistema, punto. Tenemos nuestra forma de vida tradicional y queremos mantenerla. Les invitamos a que sean parte de nuestro mundo si quieren, pero nosotros no queremos sacrificar nuestro mundo en pos de lo que nos ofrecen. Y en el otro extremo tienes a una comuna como la de los Añangu en el Napo, que han logrado convertirse ellos mismos desde su visión comunal de todo, se han logrado convertir en una comuna muy próspera, ¿no? Que ahora tiene una autonomía también basada en justamente esa articulación, pero como dicen ellos, en nuestros propios términos, nuestra articulación al mundo de la economía capitalista global y adaptando los principios comunales que nos rigen. Entonces, hay casos bien interesantes también que vale la pena observar y estudiar, porque ahí me parece que hay lecciones importantes para otros grupos, no en el sentido de imitativo, sino en el sentido de saber que hay varias posibles posturas frente al extractivismo. Y los Añangu también han logrado que las petroleras no penetren a su territorio. Entonces, es complejo lo que está pasando en la Amazonía. Es súper complejo, no te lo voy a negar. Y no tengo yo todas las respuestas, pero mi lucha es en el mundo académico para ir cambiando la visión y los paradigmas, porque espero que mis hijos y mis nietos no tengan que enfrentar a una tecnocracia que llega a la Amazonía justamente con una ceguera total de los principios de planificación de las culturas amazónicas, sino que más bien llegue un tecnócrata o un burócrata, si es que estamos condenados a vivir en estados nacionales, que sepa entender que ahí hay una cultura que se merece respeto y que se merece su derecho a participación en cualquier sistema de planificación futura de la Amazonía. Si no les cambiamos de entrada en las universidades la visión, entonces estos problemas simplemente van a seguir reproduciéndose, vamos a seguir con la cantaleta de que la economía de exportación es el futuro de América Latina y el camino hacia el desarrollo. No vamos a poder proponer alternativas. Deberíamos estar invirtiendo en universidades como ICAM. Por ejemplo, si vamos a hablar de innovación tecnológica, podríamos empezar a pensar en vehículos para anfibios o de agua sustentables que no funcionen con petróleo, que permitan transportarse en la Amazonía, porque no creemos que la carretera es el mejor modelo infraestructural de transporte en la región. Ahí es donde la inteligencia y la creatividad latinoamericana tienen que invertir su dinero de investigación y de desarrollo del conocimiento, ¿no? Podríamos pensar quizá en sistemas de cables para transportarse en el Amazonas, en estos otros sistemas de planificación urbanística, en otros sistemas agroecológicos. Por ejemplo, ahora algo que está pasando acá en el norte, y esto me parece que es una oportunidad para la Amazonía, pero no sé cómo, porque sería terrible que se vuelva otra economía de la depredación. El norte se está mudando hacia lo que llaman la ciudad de la madera. Acá hay muchas conversaciones sobre la necesidad de construir con madera y abandonar por completo el hormigón, o casi por completo el hormigón y casi por completo el acero. La gente quiere trabajar con materiales renovables.
si es que se incorpora al diseño de policultivo madera que crece rápido, que puede exportarse, que pueda contribuir a construir las nuevas ciudades de la madera en Ecuador y en otras partes del mundo, si en el mundo de la construcción va a haber este desplazamiento, entonces hay una oportunidad económica. Pero no es que está sometiendo todo el territorio a levantar monocultivos de esta especie que te van a comprar. Ya sabemos que por ahí no va la visión, pero podría invertirse en policultivos que se trabaja con las comunidades, que incluyen estas maderas para poder exportar y también satisfacer las necesidades del mercado nacional. Yo qué sé. Son oportunidades para lo renovable, para lo natural, para lo bio, hay una infinidad. Pero nosotros como, no sé, estamos atorados en esta visión mineral y los combustibles fósiles, ¿no? Cuando hay muchas otras posibilidades desde la perspectiva de la riqueza biológica amazónica, sin que se vuelva una visión agroindustrial. Y tampoco esa visión de la biotecnología aterradora que lo que hace es patentar el conocimiento local a nombre de científicos en otros lugares, ¿no? Ha habido mucho de eso también. Y esa es otra cosa que hay que proteger, este es conocimiento biológico, ecológico milenario. Tenemos que también invertir, por ejemplo, hablando de economías, invertir tiempo en desarrollar visiones comunales de la patente para que podamos patentar la producción biológica, que es mucha antropogénica de la Amazonía, en toda esta especie de semidomesticación que ha habido ahí, ¿no? Y todo este conocimiento acumulado ecológico para que se pueda patentar comunalmente, que las comunas sean las beneficiarias de eso. El tema medicinal, otra mega industria, uso la palabra industria, falta de un mejor término, digamos otra mega agroecología, la medicinal. Tampoco estamos invirtiendo ahí. ¿Por qué? Porque es más fácil sacar el petróleo, sacar el cobre, sacar el oro y billones que después se esfuman. Entonces, hay muchas posibilidades. Yo creo que posibilidades no faltan. Lo que ha faltado es la voluntad política para poner las inversiones ahí, en esas alternativas, en esas otras posibilidades. Muchas gracias, Ana María. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Creo que podríamos seguir conversando mucho más, pero lamentablemente esto es así, ¿no? Tenemos un tiempo corto para seguir conversando. No sé si te parece, si nos extendemos, porque tenemos un receso. ¿Tú puedes extenderte unos minutos más para contestar un par preguntas que nos hicieron? ¿Puedes? Claro, y justo tengo el chat. Chévere. Hay una de Mario Saltos y luego quiero darle la oportunidad a Guillermo Guzmán que intervenga, que quiere preguntar algo. Entonces, la de Mario Saltos, la pregunta es que si es viable una fusión de estilos urbanísticos anglosajones con la de los pueblos indígenas y cómo podría, de ser el caso, llevarse esta fusión. Bueno, la razón por la cual incluí esa imagen de la conurbación como la visualizaba Ebenezer Howard es porque creo que ahí sí hay un traslape importante. O sea, cuando uno ve los sistemas de urbanización de los arawak, por ejemplo, es casi como que los arawak son los que lograron concretar el sueño de Ebenezer Howard, que la verdad él nunca lo logró, porque degeneró en esta visión de la ciudad jardín. Y creo que ahí también otro concepto que me olvidé de mencionar, pero pensando más en el tema sociopolítico, porque ahí también nos hace falta oxígeno, ¿no? Estamos atrapados en una visión polarizante de guerra fría entre derecha e izquierda que da igual, porque al fin y al cabo son dos caras de la misma moneda, del capitalismo industrial. ¿Quién controla los recursos? ¿Los controla el sector privado o los controla el Estado en nombre del proletariado? Pero a la final es del mismo sistema. Mientras que lo que ves en el caso, por ejemplo, de la Amazonía es lo que llaman los antropólogos una heterarquía, ¿no? En el Beni, por ejemplo, es un sistema profundamente descentralizado y les llaman heterarquía porque justamente hay una jerarquía heterogénea. Y sí, hay zonas donde a veces se concentra el poder, ¿no? Pero son como clústeres de poder, pero dentro de un sistema que es tan descentralizado y basado en autonomías comunitarias,
o en el caso mesoamericano, en autonomías de ciudades sí, de estados étnicos, igual en los Andes, ¿no? Pero cuando tú tienes un sistema, mi favorito es el amazónico, cuando tienes un sistema tan heterárquico, todo se distribuye mejor. Obviamente, nada es más antidistribución que un sistema centralizado, ya sea un sistema de centralización monopolístico corporativo o un sistema de centralización estatal. Eso lo que hace es justamente poner todos los recursos en un saco, ¿no? Al que no tiene acceso mucha gente. En cambio, cuando tienes un sistema como estas de terarquias, que era el sueño de Ebenezer Howard, que es una visión anglosajona, lo que tienes es una distribución mucho más justa de los frutos de la agroecología, ¿no? Y obviamente el trabajo, hay que pensar también en términos del trabajo, en las prácticas de las ciudades precolombinas en los Andes, pero también se ve esto en la Amazonía, en Mesoamérica, en los Andes específicamente, porque no hay que olvidar que acá también había jerarquías en los Andes, ¿no? El trabajo se distribuía, y hay debates, no está claro del todo, pero dicen que más o menos un tercio del trabajo iba como tributo al Inca, por usar el caso del imperio incásico para explicarme. Otro tercio iba como tributo a la comunidad, no como tributo, sino como trabajo comunitario, la famosa minga o minca, y otro tercio iba ya para el trabajo familiar. Entonces, un tercio de mi tiempo va a mi chacra, a plantar mi chacra, mi alimento, mi yuca, mi plátano, etc. Otro tercio se lo dedico a mi comunidad. Y otro tercio se lo dedico a construir la gran infraestructura, yo qué sé, del Capacñán, se lo dedico ya al Estado. Entonces, incluso la visión del trabajo es distinta, ¿no? Y todavía está viva. Y yo me pregunto si en todas esas formas no hay respuestas en términos de alternativas a los modelos que nos hacen sentir este rato como humanidad totalmente atrapados. No sé si ya me desvié por completo, pero digamos que el mundo anglosajón, desde la perspectiva de las utopías socialistas, sí se traslapa de alguna manera con visiones como la de la Ciudad Jardín, con el mundo que uno ve en la Amazonía, con sus diferencias, obviamente, ¿no? Esta es una respuesta justamente de los británicos a su preocupación ante la industrialización en su isla, que también les generó un cataclismo socioambiental. O sea, cuando uno lee el texto de Engels sobre las ciudades industriales inglesas en el siglo XIX, se queda completamente aterrorizado, ¿no? Entonces no hay que olvidar que esa historia de industrialización es una historia que ha horrorizado a muchos pueblos, no solo a nosotros. Y los ingleses también sacrificaron el commons, que le dicen, en nombre de este capitalismo que se tragaba todos los recursos comunes. E incluso se ha elaborado una teoría que se llama la tragedia del común, o en inglés les llaman the tragedy of the commons, que lo que hace es condenar a lo comunitario, porque dice cualquier recurso dado a la degradación. Porque si tú tienes un pastizal y todo el mundo puede llevar las vacas a este pastizal, lo que van a hacer es consumirlo lo más rápido posible, cada persona tratando de sacar el beneficio máximo. Pero esa teoría ya ha sido refutada varias veces y durante varios años. Hay otra economista que se me escapa el nombre ahorita, que fue premio Nobel también, que básicamente lo que hizo es recoger casos de estudio del planeta entero que demuestran que el commons no está condenado, que si es que es un recurso de acceso abierto como los peces en el mar internacional, ya lo vimos en Galápagos, ahí sí pasa este fenómeno, pero justamente porque es de acceso abierto y no está regulado. Pero en un espacio comunitario hay regulación, hay manejo de los recursos. No es un desmadre de aquí coge el que quiera lo que puede. Entonces, en ese sentido, lo que hizo esta otra economista es una defensa de ese sistema comunal. Entonces, ¿por qué no pensar en términos de coexistencias, pensando en que podemos juntar ese mundo anglosajón del Atlántico Norte con el mundo hispano que está también ya embutido en nuestro mestizaje que vino de Europa, con el mundo africano que nos dio los quilombos, por ejemplo, basados en sistemas también de construcción de la ciudad de África, y con ese mundo maravilloso y tan subestimado que es el mundo indígena de la América, el mundo amerindio, nunca sé cómo, siempre me hago bolas con esas palabras,
Pero si vamos a pensar, ya que somos los genios de la hibridación, en cómo ir juntando estas cosas, ¿no? Creo que las oportunidades son enormes. Podemos tener, desde el punto de vista de la jurisdicción del suelo, sistemas en donde hay propiedad pública, hay propiedad privada, pero se respeta la propiedad comunal. ¿Por qué no coexistir? Incluso la Constitución ecuatoriana reconoce dos formas más, la asociativa y alguna otra. Un mundo en donde se respete que existen múltiples lenguas, donde la educación sea, y esa es otra lucha indígena, donde sea bilingüe la educación, donde sea pluricultural la educación, donde podamos combinar alta tecnología como este computador y el internet que nos permite hoy día conversar, ¿no es cierto?, con las tecnologías tradicionales. Todo puede convivir. El problema es cuando imponemos una cosa a costilla de todo lo demás, porque entonces se vuelve una desposesión. Y eso sí es degradación pura y dura. Y no deja, se desmantelan los sistemas de autosustento de la Amazonía, no se les da ninguna alternativa y lo que tienes es hambre, obviamente, y lo que tienes es pobreza. Entonces, hay tanto de lo cual hablar, ¿no? Esto pasa por Sí, todo. chévere. Voy a dar una última, paso a una última intervención de Guillermo Guzmán. Guillermo, Elinor Ostrom, me pone ¿Cómo están? Esteban. Gracias, Esteban. Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, Buenas tardes, Ana María. Mucho perfecto. gusto y felicitándote por toda la exposición. Bueno, mi pregunta puntualmente es la siguiente. Justo como topó hace un momento Noemí, que decía que es necesario cambiar el tema de las mallas en las universidades, porque claro, el tema es que si no se considera todo el urbanismo andino que le damos yo, pues, ¿cómo seguimos planificando Ujú. en territorio, no? No podemos adaptarnos a algo que no es nuestro, por más de que tratemos. La pregunta es, ¿cómo revalorizar el urbanismo andino? Tomando en cuenta que sabían desde temas de agricultura, astronomía, planificación, pero que cuando se lo toma en cuenta en la academia, pues muchas de las veces pasa desapercibido, y lo digo por vivencia propia. Tuve un profesor que nos dio aportes al ordenamiento territorial desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Y realmente vivimos otro tema de urbanismo porque tomábamos en cuenta cómo se planificaron las ciudades. Te estoy hablando desde la provincia de Imbabura, que tenemos una gran presencia andina en todas nuestras ciudades. Hicimos un estudio en el cual se determinó que los centros poblados seguían una traza, seguían un rumbo específico, que también se lo menciona en el libro de Andrés Peña Herrera, Introducción a la Historia Ecuatoriana y Occidental de la Arquitectura y el Urbanismo. Pero el momento Ujú. de llevar esta investigación un poco más allá al resto de compañeros o en ese tiempo, o incluso el resto de docentes, pues no lo ven con tanta fuerza. Es como tú decías hace un momento, ahora con la tecnología y la arqueología nos está permitiendo ver cómo estuvieron formados todos estos pueblos. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo revalorizar el urbanismo andino? Gracias. Eh, por supuesto, yo creo que la forma más rápida de hacerlo es incorporar los avances de la arqueología a nuestros libros de historia de urbanismo y arquitectura, porque es verdad que la arqueología en la América estuvo bastante estancada hasta este giro brutal que da a finales de los 80. No es mucho tiempo, si te pones a pensar son 30 años, pero sobre todo en los últimos 20 ha habido una reconcepción de absolutamente todo, ha trastocado absolutamente todas las ideas preconcebidas. Entonces, si tú hablas con un profesor que no está al tanto de lo que avanza, de lo que, sí, de los saltos que ha dado la arqueología en los últimos 20 años, va a evaluar desde una óptica previa el, ese urbanismo andino por el cual tú estás abogando. Y quizá no le interese tanto, ¿me entiendes? No sé si me explico, Sí, sí, pero si sí. se pone al día, se va a quedar como que esto, esto lo tenemos que incorporar. Y yo creo que hay un giro, y es un giro global. No lo veo solamente, de hecho lo veo más en el norte paradójicamente que en América Latina.
y no termino de entender por qué. Aquí hay una especie de interés profundo en ese mundo. Y es porque hay una búsqueda justamente desde el movimiento medioambientalista por modelos más sustentables. Entonces la gente, por ejemplo, dice, queremos entender cómo planificamos ecologías urbanas. Y parten del concepto de la ecología urbana y empiezan a buscar, a buscar, a buscar. Y si es que llegan al mundo indígena, porque esto lo vienen diciendo también los teóricos desde los años 60, por ejemplo, Ian McCart, que es uno de los más importantes teóricos de la arquitectura del paisaje acá en Estados Unidos, obviamente de la arquitectura del paisaje anglosajona, moderna. Ian McCart dice en su libro, en una de las primeras páginas, él es escocés, pero él dice, a mí lo que me dio la América, lo más importante que me dio la América, es ese territorio levantado por culturas animistas, que tuvieron completamente otra forma de relacionarse con el paisaje. Y él se hace la pregunta de en qué momento es que la humanidad genera un dualismo entre lo natural y lo cultural que le escinde de la naturaleza, que le separa y que le convierte casi que en enemigo de la naturaleza, porque no es una condición muy beneficiosa para el mismo humano si somos planeta, ¿no? Nuestro cuerpo es planeta, nuestro cuerpo también está lleno de minerales y agua y todo lo que lo nutre. Entonces, la respuesta que él da y que muchos teóricos han dado es que el origen de ese tajo está en el Génesis, en la Biblia, cuando básicamente después de crear el mundo, Dios le dice al hombre, y uso hombre a propósito porque esa es una visión también patriarcal de la naturaleza, Dios le dice al hombre, ahí está todo para tu beneficio, ¿no? Tú eres el pináculo de la creación, toma todo, están los peces en el agua para ti, están los árboles para ti, todo está para ti, para ser poseído por ti, usado por ti, extraído por ti. Entonces, muchos teóricos dicen ahí es donde arranca, en esta visión judeocristiana del mundo, la escisión entre naturaleza y cultura. Y obvio, hay unos debates, ya te imaginarás, ¿no? Brutales alrededor de ese tema. Pero en todo caso, ese corte no existe definitivamente en la cosmovisión amerindia, que es profundamente animista y que es profundamente espiritual, y en la cual sí, ahora decimos los derechos de la naturaleza, ¿no? Ya fue incluso absorbido en la Constitución, le damos un término normativo occidental para tratar de generar un puente con esas culturas profundas. Pero como me dijo a mí, cuando fui a visitar la ciudad del Milenio, la presidenta de la comuna quichua que vive ahí, de Pañacocha, como me dijo, cuando yo vi que empezaron a arrancar todos los árboles de aquí para construirnos la ciudad del Milenio, yo le dije al ingeniero, ustedes no han entendido absolutamente nada de lo que es el summa causai, porque si no han entendido que el summa causai, el bienestar, economía del bienestar, en español le explican de varias formas, ¿no? Si no han entendido que el summa causai es para todos, también para esas hormiguitas que están saliendo desesperadas del suelo, para los árboles que estaban aquí ya no están. El summa causai es para todos. Si es solo para los seres humanos, ustedes básicamente no han captado nada. Y a mí se me quedó eso grabado en la cabeza porque es revelador de cómo piensa un amazónico. En el mundo amazónico todos los seres vivientes, y vivientes son las piedras también y los minerales, todos los seres tienen espíritu y derecho a la vida y derecho al bienestar. Eso es algo muy alejado de la visión occidental. Y obviamente una visión como la de ellos construye una selva monumental, una visión como la nuestra destroza la selva monumental en nombre del dinero que nos produce el oro, ¿no? Son visiones tan contrapuestas que hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? De generar puentes, de generar diálogos, y les diría también, siempre lo digo, inviten por favor a nuestros increíbles intelectuales indígenas que tenemos en Ecuador. Invítenles a dar conferencias, que sean parte de estos paneles, porque no hay una voz más importante que la de ellos para hablar de estos temas, ¿no? Nosotros que jugamos el papel de puentes, de intermediarios, nos sentimos mal a veces de tener que hablar en nombre de otros pueblos, porque es como que una forma más de expropiación, y yo no quiero eso. Una vez le dije a la María Clara,
Sharupijua, que me ha dado algunas lecciones importantes. ¿Cómo hago para cuando escriba mi tesis no sentir que soy una mestiza ladrona más que roba el conocimiento indígena? En este caso, el conocimiento de la planificación, de la arquitectura, de la cosmovisión territorial para beneficiarme yo, ¿no es cierto? Ah, chévere, publico, me gradúo, me consigo un trabajo. Yo no quiero sentir que estoy expropiándoles. Y me dijo, bueno, si eres mestiza, simplemente recuerda que tienes ancestros de indígenas y que también es tu legado y que es un legado que ha sido despreciado y que hay que darle su lugar. Entonces eso como que me calmó y dije, wow. Sí es importante que los mestizos entendamos que como parte de nuestro legado también es nuestro deber preservarlo y reivindicarlo con profundo respeto, ¿no? Para no expropiar. Pero también es importantísimo que digamos en estos foros dónde están los indígenas. Ellos tienen que hablar. En el foro del Amazonas, del Scientific Panel for the Amazon, que me invitaron a participar, 200 personas. Sí, qué maravilla. Estoy profundamente agradecida que me hayan invitado. Pero la primera pregunta que les hice es, ¿dónde están los indígenas? ¿Cómo se va a hablar del futuro de la Amazonía? Y aquí no hay ni una voz indígena. ¿Se incorporarían? ¿No se incorporarían? No sé, tendría que revisar todos los nombres del grupo que está ahora. Pero para mí eso es preocupante. No se puede hablar del futuro de la Amazonía sudamericana sin que sean centrales las voces de los indígenas. Y eso es algo que tenemos que conscientemente hacer el esfuerzo de preguntarnos. En este foro, ¿cuántas voces indígenas tenemos? En esta universidad, ¿cuántas conferencias han sido dictadas por indígenas? ¿No? Y claro, ¿cómo defines indígena? Eso ya es todo un debate también, ¿no? Porque hay un proceso de blanqueamiento que nos lleva a olvidar que los mestizos todos tenemos bagaje indígena, pero que también en el proceso de blanqueamiento muchos indígenas están olvidando sus raíces y su memoria. Y, en fin, espero que en las universidades podamos hacer algo al respecto para revertir eso. Eso te diría, Guillermo. Y Muchas perfecto. gracias, Ana María. Gracias, Ana María. Gracias a todos los participantes. Creo que podríamos seguir discutiendo en la plataforma de Discord, en el chat. Podrían hacer preguntas y no sé si, Ana María, también podrías ahí un poco interactuar con las preguntas que te hagan. Sí, yo me puedo quedar aquí unos 10 minutos para no excluir a nadie y ustedes pueden continuar con el programa, El ¿verdad? problema es que vamos a utilizar el mismo link de Zoom, ¿no? Dejamos que... Les voy a poner aquí, les pongo aquí mi dirección de internet para que podamos estar en contacto, ¿no es cierto? Escríbanme y yo feliz, ténganme paciencia, a veces me demoro en contestar, pero tarde o temprano llega. Y gracias, Esteban, por recordarme que es Elinor Ostrom, en efecto. El tema también de los Aroyacuno y mí de acuerdo, estaba por aquí Edwin Bause desde Bolivia, qué chévere. Y sí, no sé quién compartió esta sobre los COFAM, pero COFAM me encantaría ponerme en contacto para justamente poder trabajar con los COFAM también, incorporar los sistemas de planificación de ellos, ¿no? Que me escriban. Listo, muchísimas gracias. A ti, querido Pablo, gracias por todo y gracias a todo el equipo de IKEAMA. Han hecho un súper trabajo, les felicito. Gracias a ti y a todos los que quieran participar de la conferencia sobre la nueva sede que va a ser en Manta. Pueden acceder a la plataforma de Discord, al link para esa conferencia. Que tengan una buena tarde. Aquí. Un abrazo, chao, chao, gracias. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Pablito. Por favor, aquí en el chat compartieron también el link para la siguiente actividad, que es la presentación del quinto TEC, para quien nos quiera acompañar.